Sí, estamos en el seminario de la transferencia y vamos a hablar de la transferencia, aunque buena parte ha sido hablar del amor. Esto que ha dicho al final, supongo que hemos tomado buena nota, ¿no? Como uno entra como amado y termina siendo amante, deseante. Mediante eso tiene que cursar una falta, ¿eh? Como estamos con la transferencia, voy a seguir lo que he indicado antes, una introducción muy general, digamos, para todos los públicos. Iré haciendo esas articulaciones entre Freud y Lacan. De manera que para la clase siguiente, que ya hemos dicho que sería después de este paréntesis de Semana Santa, que nos saltamos una, seguimos ya dejamos el bloque del banquete de Platón, entramos al segundo, que es el objeto del deseo y la dialéctica de la castración. Teníamos para hoy la transferencia en presente y la siguiente lección, que es la 13, crítica de la contratransferencia. Entonces, con eso tenemos deberes para Pascuas y las preguntas, las intervenciones, los comentarios que veo que estáis apuntando, pues los dejamos para esa clase. Así seguimos hoy un poco el itinerario que hemos hecho. Vamos a una definición clásica cogida del diccionario de Laplanche y Pontalis de transferencia, o por lo menos extractada de ahí. El psicoanálisis designa el proceso como transferencia, el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan. Creo que hasta ahí podríamos situarnos, pero voy a completarla. Se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Eso lo podéis encontrar por internet en referencia a este clásico del diccionario de psicoanálisis. Por tanto, se trataría de una repetición, o lo que sería interesante subrayar, se trataría de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Estamos hablando ahora de la transferencia. Digo, vamos a ir desde lo más clásico, siempre en Freud, hasta lo más actual del seminario que nos corresponde. Si bien, como sabemos o como podemos pensar, la palabra transferencia, el vocablo transferencia, no es un vocablo ni mucho menos que pertenece al campo psicoanalítico, y lo que pasa es que sí que el psicoanálisis va a particularizar esta definición conceptual propia de nuestra disciplina. Muy rápidamente, para situarnos, en relación a los orígenes del concepto de transferencia en el campo psicoanalítico. Vamos a los momentos preanalíticos, es decir, antes, para situarnos, de esa fecha icono de 1900, donde Freud publica la interpretación de los sueños, con todo ese pasaje de una teoría por otra, la teoría del trauma, por la teoría del inconsciente, etcétera, etcétera, que lo sabemos muy bien. Entonces, en el periodo preanalítico, antes de 1900, nos encontramos con el caso Ana O, que la mayoría lo conocéis, un poco por refrescar la memoria de dónde vamos arrancando en ese campo. Como sabéis, ahí en ese momento Ana O era una paciente tratada por el colega y amigo en ese instante de Sigmund Freud, Joseph Breuer, a través del método catártico, y donde, por no tener claro este concepto como tal, me refiero al concepto de transferencia, pues pasa esa cuestión, si queréis, anecdótica dentro de nuestro campo, que va a llevar a la separación posterior a nivel de concepciones teóricas de Freud con Breuer, y plantear este concepto en nuestro campo. Es decir, aquellas insinuaciones que Breuer como médico podía interpretar de que eran manifestaciones, digamos, conductuales de esa paciente hacia el médico, lo que vamos a ver es que ahí hay algo, digamos, sutil, invisible, si queréis, entre comillas, que va a ser el cuerpo de lo que es la técnica actual en psicoanálisis, que junto con la asociación libre es la transferencia. Entonces ahí pasa un fenómeno que en ese caso Breuer no puede asimilar porque no estaba conceptualizado como tal.
Y eso va a ser algo que vamos a ir trabajando los psicoanalistas. Sin embargo, Freud va a hablar de ella por primera vez, en estos términos que digo conceptuales, precisamente en la interpretación de los sueños. Poquito tiempo después, pero con ese salto teórico importante. Allí va a referirse a la transferencia como transferencia de pensamientos. Y esa transferencia de pensamientos, o a esa transferencia de pensamiento le vamos a marcar un cariz de desplazamiento. Es decir, algo de las cargas afectivas en circulación, por plantearlo de esta manera, en el encuadre terapéutico, en el encuadre psicoanalítico, se va a transferir, se va a desplazar a través de la figura del analista o en la figura del analista mediante el analizante. Aquí lo que sería fundamental, vamos a Lacan, sería distinguir dos planos o dos de sus registros, el plano imaginario del plano simbólico. ¿Por qué? Porque en Lacan lo que vamos a ver, partíamos de esa definición clásica, ¿no? Lo que vamos a ver es que la transferencia se va a jugar o la transferencia se va a producir entre el otro con mayúsculas y el yo. Es decir, no es tanto un desplazamiento, que si hacemos una consulta a los estudiosos o los estudiantes del psicoanálisis, te van a definir la transferencia tal y como la he planteado al comienzo. Entonces, vamos a ver este salto, si queréis, de una perspectiva diferente, donde lo que se va a jugar, lo que se va a desplazar, lo que se va a transferir, es esa cuestión entre lo que ocurre entre el otro con mayúsculas y el yo. Volvemos a Freud, estamos en 1903, 1905, el caso Dora, trabajado también por Lacan, donde ahí podríamos recordar esa distinción que hacíamos a través del Lacan entre necesidad, demanda y deseo. Y ya que hemos hablado de los registros, sabéis, para no haceros las preguntas y continuar un poco con este ritmo temporal, la necesidad correspondería al plano o al registro de lo real, la demanda al simbólico y el deseo a lo imaginario. Por tanto, partiendo de ahí, para hacerlo como más gráfico, la transferencia estaría situada entre dos términos. O estaría en medio, por una parte, del deseo y por la otra, de todo lo que ha estado hablando Marta a través del banquete, del amor. Entonces, en un continuo pondríamos en un lado el deseo, en el otro el amor, y en medio estaría, en la lectura lacaniana, la transferencia. La transferencia, pues, se va a situar en la frontera, en lo fronterizo. Esto no es el tema de lo fronterizo entre lo somático y lo psíquico con respecto a la pulsión freudiana, pero por seguir esa misma categoría discursiva, la transferencia en Lacan se va a situar en lo fronterizo, insisto, entre el deseo y el amor. En la transferencia está claro que va a haber un revivir por parte del analizante, por parte del paciente, las relaciones edípicas, las relaciones parentales, fundamentalmente, más que las relaciones familiares, básicamente van a estar ahí focalizadas en las relaciones parentales, y a partir de ahí lo interesante, ya planteado en Freud, es que en ese revivir, quizá en esto hay que prestar especial atención cuando nos dedicamos a la clínica, en ese revivir, valga la redundancia, lo vivido o algo de lo vivido en ese recuerdo, ¿no? O algo de lo vivido en esos falsos recuerdos. Por parte del paciente, lo que se va a transferir fundamentalmente, aquí tomemos nota, es las relaciones ambivalentes. Es decir, no son estados puros. No va a ser nunca, por hacerlo así sencillo, el amor hacia una de las figuras parentales o lo contrario, tipo resentimiento u odio hacia lo otro. Lo interesante es seguir que van a haber ambivalencias. Es decir, va a haber parte de una cosa y parte de otra. Eso habría que verlo en la propia clínica de paciente por paciente. Pero digo que lo interesante para nosotros es eso que, volviendo a Freud en el desarrollo psicolibidinal,
que va a aparecer en la fase anal en el sentido de la ambivalencia afectiva. No va a haber un sentimiento único. O aunque hubiera un sentimiento único, tendríamos un poco que indagar acerca de y qué hay del otro. Únicamente amor, únicamente le odias, únicamente la odias. Pero más allá de esa especie de interrogatorio que no lo vamos a hacer, en las manifestaciones de lo que estamos tratando de plantear como concepto de transferencia, va a surgir en el encuadre. ¿Cómo? Reflejado o transferido a la figura del analista. Quería subrayar lo de la ambivalencia pulsional, no solamente lo de una de las emociones o uno de los afectos. Freud, desde el comienzo, va a distinguir dos tipos de transferencia. Una positiva y otra, dato de inventado, negativa. La positiva va a denominarla como la transferencia del sentimiento. Suele utilizar esta palabra más que de amor, de ternura, pero podríamos hacer el sinónimo igual. Y la transferencia negativa, sentimientos más que de odio, hostiles. Digamos, es una manera un poco quizá de suavizar, porque digo que no es en estado, por así decirlo, puro que se van a producir esos sentimientos. Podemos observar, si queréis, esta similitud con lo que se va a producir en lo clásico de la definición del complejo de Edipo. Por un lado, si queréis, ahora que lo hemos un poco suavizado, sentimientos de ternura hacia uno de los miembros, la mamá, y sentimientos hostiles con respecto a la figura parental. Volvemos a Lacan, a esa especie de nomenclatura que son esas tres S, sujeto, supuesto, saber. Lacan nos dirá, abro comillas, el otro con mayúscula, no es un sujeto. Con toda la complejidad que tiene el concepto de sujeto en Lacan, que lo ha ido variando desde el inicio de su enseñanza hasta el final. Pero ahora vamos a centrarnos en que no es un sujeto, no tanto que es un sujeto en Lacan, porque tendríamos que ver en qué momento Lacan define sujeto, que no termina de definirlo a mi modo de ver nunca completamente claro. Pero bien, el otro no es un sujeto, es un lugar al que uno se esfuerza por transferir el saber del sujeto. No sé si estáis viendo, seguramente sí, luego nos detendremos o luego ya la diferenciación que hay en esa cuestión, si queréis, más real de los personajes, de transferir los sentimientos jugados en el pasaje edípico en relación a las figuras parentales hacia la figura del analista. Luego aquí estamos hablando del otro. Voy a repetirlo. El otro no es un sujeto, es un lugar al que uno se esfuerza por transferir el saber del sujeto. El sujeto supuesto saber va a ocupar un lugar fundamental en lo que antes Lacan venía llamando y va a seguir llamando en buena medida el otro. Entonces podemos hacer una similitud, no que sean sinónimos, entre lo que antes estábamos viendo con relación al otro en el concepto lacaniano, que también veíamos que tenía diferentes particularidades, ¿no? Desde una figura vicaria, representativa, ¿no? Desde el otro de lo social hasta el otro del inconsciente, básicamente, a lo que va a ser ahora el sujeto supuesto saber. Fijaos que estamos hablando del sujeto, no que el analista es un sujeto, o no que el analizante es un tipo o una tipa y lo llamamos sujeto. Es, si queréis, un constructo teórico, el tema del sujeto. Pero lo que me interesa ver es ese desplazamiento. Lacan va a distinguir entre repetición y transferencia, hablando de conceptualizar lo que es propiamente dicho la noción de transferencia, introduciendo lo que es la sincronía significante en la que el pasado se va a fundamentar retroactivamente. Volvemos a Freud. Esto Freud vino hablando de alguna manera, con ese concepto, esa palabra francesa, après-coup, ¿no? Retroacción, si queréis, en castellano o en español. Pero la cuestión es cómo retroactivamente vamos a ir fundando, vamos a hacer que emerja algo. Si queréis, la segunda escena de la que nos ha hablado mucho Sigmund Freud. ¿Os acordáis? El acontecimiento
como tal en el sentido fáctico, fenomenológico del término, no es aquello que va a producir el trauma, lo vamos a poner en comillas, sino después, desde una segunda cena, desde una pre-Q, cómo se le da un significado, etcétera, etcétera. Entonces digo, Lacan va a retomar esto, como no puede ser de otra manera, ese concepto freudiano de après-Q, y lo que va a subrayar fundamentalmente para llevarnos a todo este recorrido de su visión particular acerca de lo que es el concepto de transferencia, de que el pasado, fijaos que aquí hay un poco más de radicalidad, si queréis, conceptual, solo se funda retroactivamente. Sin forzar mucho los términos o la frase, lo que estamos diciendo es que el pasado per sí no existe. Si algo solo se funda desde después, que sé que eso os gusta bastante, aquí después igual a, Olga ya se está riendo, igual a futuro, quiere decir que no tiene existencia per se. Soportemos un poco esta cuestión, si queréis, teórica, conceptual. Pero Lacan va a insistir en eso. De hecho, cuando hable del futuro anterior, no va a decir otra cosa, sino eso, o no va a tratar de incidir fundamentalmente en eso. Esto es difícil de entender, sobre todo por lo catastrófico, lo desastroso que se hace fundamentalmente en el mundo de la psicología con respecto a la, digamos, psicologización de los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Basándose en una cosa que sabemos que está caduca y tal, y que a Freud le duró 5 minutos, por así decirlo, que fue la teoría del trauma. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver psicológicamente en la psicologización del concepto de inconsciente, que en realidad era propiamente dicho la noción de subconsciente, tiene que ver con una cuestión de temporalidad lineal, con ese continuo que va de atrás a adelante, del pasado al futuro, pasando por el presente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí es que el pasado se va a construir desde el futuro. Digo que de alguna forma, si queréis, está muy condensada, que no es que parezca, que es un oxímoron, futuro anterior, ¿no? Bien, hay, como sabéis, una paradoja, una cuestión de tensión entre los términos en el propio concepto de transferencia. Si queréis, en el sentido pragmático de qué tipo de utilidad podemos plantear los psicoanalistas con respecto al concepto de transferencia, utilidad como método, como técnica. Entonces, sabemos que por una parte es una resistencia porque va a interrumpir el fluir de la comunicación del analizante o del paciente en el sentido, siempre teórico, casi como ideal, de la asociación libre. Se entiende que ahí es una resistencia, en el sentido que es una detención. Cuando se va a empezar a transferir es porque ya no se está asociando libremente. Entonces, transferencia, detención, resistencia. Eso siempre va a pasar, es decir, siempre va a pasar porque es una de las condiciones del concepto de transferencia como tal. Pero, ahí viene lo de la contraposición de términos, si queréis lo chulo, es decir, lo paradojal, es que también a la vez, cuando es a la vez es cuando viene lo paradójico. En lo que había planteado antes, cuando es a la vez, viene lo ambivalente afectivo, que es lo que no se puede entender en el pensamiento positivista, en el pensamiento de la psicología. O es una cosa o es otra, no a la vez. El caso que admitan que hay amor y que hay odio es como, bueno, primero uno, luego el otro. No, no, a la vez. Entonces, en la transferencia a la vez va a haber la resistencia, la detención y, lo interesante, vamos aquí, lo interesante es el momento donde se puede interpretar. Sabéis que el arma, lo de arma entre comillas, obviamente, el arsenal, el instrumental, si queréis, psicoterapéutico del analista por excelencia, más allá que luego se complejiza con interpretación, construcción. Pero la interpretación es lo más sofisticado de las intervenciones del psicoanalista en el encuadre clínico. Anteriormente hay otras cosas. Si queréis, una más conocida es el señalamiento. Una serie de... Pero la interpretación es algo muy construido, ¿vale? Entonces, fijaos, si queréis, la aparente contradicción. Justamente aquello que nos resulta un inconveniente a la hora de que el paciente, asociando libremente, dé acceso a sus procesos más inconscientes, en la detección de los procesos inconscientes, lo que va a hacer es transferir algo que nos va a servir para luego intervenir interpretativamente. Entonces, hay un inconveniente,
pero del inconveniente vamos a hacer una ventaja. Y no solo una ventaja, sino la cualidad fundamental de lo que es nuestra clínica. Es decir, nuestra clínica no es sin transferencia. Por eso el analista debe estar muy advertido, muy formado en su propio análisis y luego en su también formación, por así decirlo, académica, ¿no? O más teórica, de lo que es la transferencia. Y además, como analista, ha pasado por el diván y de alguna forma interpretativa en el sentido de pedagógico explicativa, a modo de psicoanálisis didáctico, tiene que saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque eso va a ser etéreo. Y sin eso, por decirlo en términos, si queréis, médicos también, lacanianos según sus textos, y ahí, y a través de eso va a estar la cura. Sustituimos cura por lo que consideréis. El advenimiento de la subjetividad, ¿no? El acceso a otra vida, la resolución de los traumas, ¿no? La disolución de los diferentes fenómenos psicopatológicos, es decir, los síntomas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, insisto para plantearlo de otra manera, si bien es un obstáculo, que lo es, si queréis más adelante nos detenemos en esto, también es una oportunidad. Y es la oportunidad que tenemos que saber aprovechar como analistas. Aquí, no sé si es textual la frase de Lacan, no la he puesto entre comillas, pero muy probablemente lo es, si no es una cuestión de cambiar algunas palabras, pero Lacan dirá a este respecto, la transferencia no es tanto, cuando no es tanto vamos a fijarnos a lo que viene ahora como segundo término, no es tanto un amor verdadero, ahora cuando luego Silvia exponga lo de observaciones sobre un amor de transferencia, veremos desde el comienzo lo interesantísimo como Freud plantea esto como una auténtica novedad, como algo muy vanguardista en el campo clínico, pero digo, fijaos ahora en Lacan, cuando luego ya planteé lo del amor en transferencia. Lacan dirá, no se trata tanto de un amor verdadero como de la verdad del amor. Más allá de que es un juego de frases, que lo es para hacernos pensar. Queda manifiesta la diferencia, que luego nos encarguemos, que veo una cara. ¿Eh? No es lo mismo el amor verdadero que la verdad sobre el amor. Hay una diferencia. Bueno, hay muchas diferencias. Digo que hay una diferencia marcada. Bien, en tanto que la demanda de amor, que la transferencia va a reducir la demanda de amor a la identificación. Lo que pasa es que a la hora de identificación tendríamos que ir al seminario, a decir, pensar al seminario que vendría, el seminario 9 de la identificación, y aprovecho para decir que igual vamos a pasar al seminario de la angustia, este curso, y a lo mejor sustituir, porque no hay texto, no por otra cosa, como sabéis, y a lo mejor sustituir el seminario de la identificación, ya veremos, por el seminario 11, que ya estaríamos fuera del retorno a Freud, de los 4 conceptos fundamentales en psicoanálisis. No, iba ahora un poco a enredarme con el tema de identificación en Lacan, pero como no vamos a ver prácticamente nada, lo dejo ahí. Lo que se desea no es el otro, sino, como sabemos, su deseo. Esto lo hemos visto de diferentes maneras, pero no está mal que lo veamos aquí y que ahora pongamos los focos en el concepto de transferencia. El ser humano, el paciente particular, fulanito o fulanita de tal, lo que va a generar como deseos una vez que advenga en él o en ella la falta, no es un deseo concreto en algo, sino un deseo de deseos. Y ahí es donde en ese deseo de deseos va a aparecer también como concepto el deseo del otro. Como decíamos al principio, en esa especie de operatividad, para que aparezca incluso el concepto de inconsciente, tiene que haber una especie de gran otro, vamos a hacerlo así más gráfico, ese gran otro es el analista al que se le atribuye un saber, sujeto, supuesto saber, esas 3 S's. Luego sabéis que eso tiene que ir convirtiéndose en otra cuestión. Pero lo importante para que el sujeto pase, volviendo a lo mejor lo que ha dicho Marta, de ser un sujeto que desea ser amado a un sujeto amante, a un sujeto deseante, tiene que advenir a través de la falta ser el deseo del otro. Y ese otro ahí es la figura del analista.
pero no tanto en esa cuestión de, que ha dicho, ¿no? Planteó también ella, de qué me quiere él o ella, que también hay que mediatizarlo eso, porque esa respuesta, o esa pregunta, mejor dicho, no tiene respuesta. O debemos dejar que eso repose en los pacientes, en los analizantes, como una no respuesta. Y ahí vendría el seminario de la angustia. Lo que quiero decir es que el analista, como gran otro, es fundamental para que se vayan transfiriendo cosas. Y en ese transferir cosas, lo que el sujeto va a pasar es de un sujeto que desea cosas, entre otras cosas, y la más importante, ser deseado, a un sujeto que desea, de un amado a un amante. Un amante no en el sentido triangular del término que a veces se piensa, sino alguien que ama. Bien, no hace falta que diga que el deseo es la falta. Por eso que si uno no deja de estar mínimamente neurótico, difícilmente va a venir con respecto a un sujeto deseante, a un sujeto del deseo, porque no va a soportar la cuestión de la falta, va a estar todo el rato taponando la falta, con diferentes cosas. Incluso, como sabéis, hoy se lleva bastante, seguramente lo sabéis, los que tenéis clínica, con intelectualizaciones, o con frases hechas, o con reflexiones, que siempre son de nosotros. Es decir, de Instagram, de Facebook, de lo que sea, porque si no tampoco... Pero, es decir, hoy tenemos que estar con eso, de que van a... Ah, sí, sí, sí. Esto que me quieres decir, igual en la lista está mudo, igual he hecho un sí. Esto que me quieres decir, sí, ya lo sé, o ya, ¿por qué va a estar tapando? Va a estar tratando de poner frases donde debería haber un silencio barra vacío. Esa sería la antesala de la angustia para advenir a la falta y, por tanto, a lo que va a conducir al deseo del sujeto. Bien, un poco en conclusión, diríamos que en la clínica psicoanalítica nos encontramos con que, en general, voy a hablar en términos muy generales, el analizante no suelen olvidar lo que han, perdón, no suelen recordar lo que han olvidado o reprimido. Acordado de ese texto de Freud, recuerdo, elaboración y repetición. Sino que más bien, y ahí viene lo interesante, lo van a actuar, lo van a actualizar. Va a haber un acting. En tanto en cuanto es una definición, me parece que quizá la más condensada, o a mí es una de las que más me gusta, seguro que no soy el único como psicoanalista de Lacan en cuanto a la transferencia, es que la transferencia es la puesta en acto del inconsciente. Subrayamos lo de puesta en acto. Entonces digo, aquí por lo clásico que uno puede pensar que es la cuestión de la transferencia, no es tanto recordar que emerjan recuerdos acerca del olvidado, acerca de lo reprimido, sino que va a actuarlo, va a actualizarlo, va a ponerlo en acto. Y ese va a ponerlo en acto habla justamente del inconsciente del paciente. Y ahí va la redundancia. El paciente tiene poco conocimiento consciente de esas transferencias, de esas cargas afectivas que se van a poner al juego. Lo que repite no va a ser algo que sepa. O si queréis, va a haber un saber no sabido. Es decir, el paciente en ese momento no va a decir, estoy repitiendo aquello que viví. Eso no es transferencia, no sé si entendéis. Eso es parte de la asociación libre o del discurso del paciente. Creo que esto que me pasa, es decir, lo que va a repetir, pero como a ponerlo en acto, no es una cosa que su memoria, que su, digamos, instancia consciente, hablando en Freud, le haga pensar que eso que está haciendo es lo que hizo. Por ejemplo, un paciente o una paciente que, digamos, tiene una imagen, debe ser una imagen muy benévola, ¿no? Una especie de alma bella de sí mismo, de que de chico, de chica ha sido un buen chico, una buena chica. No ha dado problemas a los padres, era el hermano el que sí, era el que no, haya sido una buena estudiante, él ha sido un buen estudiante, lo que sea, ha estado muy preocupado por los padres, es decir, un alma bendita, un alma bella, como diríamos con Hegel. Entonces,
Lo que no va a darse cuenta, probablemente, hacerlo de una forma muy ilustrativa, si acaso para ejemplizar lo de la transferencia, es que en sus sesiones de psicoanálisis, en algún momento, va a hablar, quizá de manera provocativa o desafiante, con respecto a la figura de autoridad, el jefe, la jefa, lo que sea. Y a veces, en el hablar, no de terceros, por ejemplo, la figura de autoridad, cuando la figura de autoridad es la figura del analista, va a desplazar en la figura del analista comportamientos que él o ella se piensa que no tuvo porque era el buen chico o la buena chica. Pero no es que sea mal chico o mala chica. Digo que no se puede pensar que ahí tal vez, no es que fuera causa de, no hay esa ley de la causalidad ahí, pero que tal vez debido a sus comportamientos se podrían explicar algunas reacciones, acción-reacción de los comportamientos de los padres, para bien o para mal, o del hermano mayor, o de la hermana pequeña, o de quien fuera. Entonces, en la clínica va a comportarse de esa manera con la figura del analista. De una forma como no considera que es, si queréis, a veces más de una forma descriptiva como rasgos de personalidad. Una persona comedida, prudente, que nunca alza la voz, que no, ahí va a salir, tal vez hablando de salido de la sombra de Jung, va a salir esas partes absolutamente no ensombrecidas, oscurecidas de sí mismo. Y esto va a ser oro bendito. Para la transformación del sujeto, digo. Ahí va a estar transfiriendo una parte de él o de ella, por así decirlo, desconocida absolutamente. Claro, ¿qué es lo que hace el analista con esa parte que le facilita en ese comportamiento? Pues esto es lo que vamos a tratar de ver. Pues para no extenderlo mucho y no hacerlo enigmático, porque vamos a llevar este seminario de esta manera, sabéis que Lacan aquí va a puntualizar algo muy interesante, a diferencia de parte de la manera de operar en el campo psicoanalítico de orientación no lacaniana. Y es que el analista, con respecto a esos comportamientos que ignora el paciente porque considera que no es parte de su ser, de su idiosincrasia, lo que va a hacer es no interpretárselos en el sentido de explicárselos. Ah, usted parece una buena chica. ¿Ha visto cómo me habla? ¿Ha visto? Me está hablando como lo que le dijo a su padre que no le debe... No está mal, que decir, sería un descubrimiento, pero Lacan va a decir, es una manera de plantearlo yo, que Lacan dice que sí, vamos a aprovechar al máximo esa cualidad paradojal de este concepto tan fundamental, ¿no? Como técnica psicoanalítica. Entonces vamos a decirlo así, esto lo pongo entre comillas, pero creo que es interesante, vamos a hacer teatro. Vamos a jugar con eso. Vamos a responderle de una manera que al sujeto le pueda hacer advenir en una posible subjetividad, es decir, una transformación, sin señalarle que lo que está haciendo es pagarla conmigo, esto sería un desastre si un analista hablara así, pagarla conmigo aquello que no hizo con la figura significativa de autoridad o lo que fuere de su momento. ¿Por qué? Porque era buen chico, era buena chica. Evidentemente. No podría ser malo. Es que iba a decir, a ver, ilústralo, por ejemplo, cómo sería al revés. Iba a poner, estoy hablando solo del alma bella que transfiere algo de impertinencia o de desatino. Pues un demonio que transfiere algo bondadoso, ¿no? Por ejemplo. Y sería igualmente transferencia. Y a lo mejor ese demonio, dices tú, considera y a mucha honra ser de esa manera. Despótica, altiva, chulesca, prepotente. O sea, pero digo que moralmente, superyoicamente, no lo tiene como un pecado. Sí, pero aunque lo viera, puede considerar que si triunfa en lo que triunfa, como líder, para arriba, para abajo, para esto, es porque tiene esos rasgos. Sí, como si fuera una consecuencia positiva. Como si fuera una consecuencia positiva. Entonces digo, por plantear lo que estáis viendo, lo que... Las preocupaciones, ¿no? Pero los que se preocupan, o sea, como que al final el trastorno de ansiedad generalizada encuentra una utilidad, una razón de ser a eso, entonces es totalmente Claro, sería un poco, salvando la distancia, lo que plantea Freud en ese beneficio secundario de la enfermedad, ¿no? En la ecuación de... Entonces, sí, lo que planteabas, Olga. Quizá tampoco le vamos a decir, porque no sería
interpretar en transferencia, sino interpretar la transferencia, que es lo que no tenemos que hacer, decirle, bueno, pero usted también tiene un lado bueno. Como que está representando, ¿no? Como repitiendo alguna parte suya que no vivió en su momento. Sí, igual le han dicho, por hacerlo sencillo, en esa especie medio simbólica de la fase del espejo, no me refiero literalmente a la constitución del yo, de que es que eres un borde, es que eres una borde, hija, hijo. Sí, pero ese borde es ahora el CEO de no sé qué empresa o el político, la política de no sé qué, porque tiene esa altanería o lo que fuere. Entonces, bueno, pero tiene otro lado. Te digo, eso también se transfiere, o sea, se puede transferir cualquier cosa, pero lo importante no es interpretar la transferencia. Usted está en mí desplazando algo que tal vez ese amor no pudo demostrarlo a su padre, porque su padre era un teniente coronel del ejército prusiano, entonces no hubiera consentido, pero usted tiene un lado poético. Eso, que está chulo y tiene consecuencias, es interpretar la transferencia. Lo que Lacan nos va a decir es que tenemos que interpretar en transferencia. Entonces, en estos ejemplos que estamos poniendo, ¿qué sería cuando el analista interviene, en esta casuística así sencilla que estamos planteando, qué sería interpretar en transferencia? No interpretarle la transferencia, tanto al alma bella como al otro, al borde o la borda, que en el fondo también tiene un lado muy amoroso, muy tierno. ¿Cómo sería? Pues que, bueno, un caso práctico para eso, un caso cambio. No, no, esto mismo, Yo o creo que sea, habría que, por ejemplo, yo imagino que una posible interpretación apuntaría a abrir las significaciones, por ejemplo, de ser bueno o ser malo, ¿no? O equivocarlo, por ejemplo, decir, bueno, pero estoy bueno. Habría que poner una frase ahí, ¿no? Porque yo ahora mismo no me imagino qué, pero yo qué sé, si soy dos, es que yo soy perfecto, por ejemplo, yo hago las cosas bien siempre y el otro siempre tiene la culpa, habría que jugar con eso, ¿no? claro. Poco, por ejemplo, como no así. Sí, es verdad que igual habría que poner un ejemplo más concreto. Sí, como que actuar en consecuencia, ¿no? A lo que está pasando. Bueno, más que actuar en consecuencia es romperle esa significación, digamos, o sea, abrir significaciones. Que vea que eso que piensa y siente puede ser Claro. o no ser directamente. O no ser directamente. Pero eso sería, me quedé con esto que decías, como de ponerse en el teatro, como seguirle el juego. Claro, de alguna forma sería, siguiendo esta especie de... A ver, seguirle el juego, pero a algo que no va a saber jugar. ¿Qué significa ese seguirle el teatro? A que se le va a responder de una manera como nunca le respondió el padre, la madre, la abuela, la figura representativa que él piensa. Te digo, es un juego al que no sabe el que va a jugar. ¿Por qué? Porque va a esperar una reacción parecida o similar, por eso lo clásico de que se transfiere. Es como que actúa de manera como actuaba de chico, de chica, pero de alguna manera en las expectativas, por decirlo en términos psicológicos, espera esa respuesta. O nosotros Claro, vamos a llevar algo. unir eso a lo que decías tú. Claro, vamos a responderle de otra manera. No sé si te va a ir, pero yo soy bueno porque se lo explico que me ha hecho eso, porque mira cómo se comporta y yo con lo bien que me porto, con lo bien que hablo, con lo bien que he dicho, que te lo tienes, ¿vale? Y tendrías, en esas frases que él te dice, ahí, si te das cuenta, puede haber, por ejemplo, lo que dice José, una imagen, vamos, de una madre que a él le da una sensación de que él era el mejor del mundo, el que mejor hacía las cosas, el que sostenía a la familia, que, bueno, etcétera, ¿no? Y con esa actitud que tiene, digamos, de alguna manera, él se ve ahí, él ha montado una historia, ¿no? O una versión donde él se coloca ahí en esa escena, pues hablamos de teatro. Entonces hay que romper esos diálogos, esos discursos. Y por ejemplo, sería, es que nada más voy a poner un ejemplo puntual, pero sería. Mira, ahora se me acuerdo de un ejemplo. Me acuerdo de un caso, una viñeta técnica que leí, de una paciente que venía, esto no era una neurótica sexual exterior, pero era una paciente que venía, pues, no, puedo interrumpir o No, vamos a ver. pero de una paciente que iba a sesión, estaba embarazada y dentro de poquito iba a tener el niño, ¿vale? Estaba súper, o sea, al principio del embarazo era fenomenal todo, pero a mitad del embarazo empezó a hueso.
progresó muchísimo, porque empezó a ver todo lo que tenía por delante, que no iba a tener tiempo para trabajar ni para ella misma. Entonces, ella iba al analista, no recuerdo muy bien las frases, pero era algo así como que había demasiada, digamos, como que el niño la demandaba demasiado, ¿no? O la iba a demandar demasiado, no sé. Y la analista, por ejemplo, hizo una intervención y le dijo, jugó con las palabras, que decía como con las palabras, pero le dijo, lo que estás es, hay como demasiada presencia tuya. Entonces rompió, es que jugó con la presencia. No sé exactamente qué dijo, pero dijo algo así tipo, el niño está en todos sitios, y ella, en vez de contestarle a eso, lógicamente, como podría hacer un amigo, un padre, le dijo, es que hay mucha presencia tuya ahí. Hay como demasiada presencia tuya en todos los lugares de ese niño. Entonces, eso ya rompe no sé si me estoy diciendo. Como que rompe la lógica esa y produce un vaciamiento de eso que a ella le hace sufrir. Porque ella estaba ahí, con ese sentido de que el niño estaba en todos lados, y estaba en el trabajo, estaba en su vida ociosa, o sea, estaba en todos los sitios. Ella iba al trabajo y no estaba, el niño iba a estar ahí. Ella iba a yo que sé, a yoga, no me acuerdo de hacer actividad. Iba a estar, el niño estaba ahí. Entonces, era ella la que se personificaba con ese niño en todos sitios. Entonces, se rompe de alguna manera esa significación y es como, hostia, a ver, lo estoy viendo así, pero bueno, es así. ¿No? Eso es lo que había, de alguna manera. Bueno, si os animáis para el trabajo ese final de curso de un caso clínico inventado, con la transferencia lo podríamos hacer. Hablarle de otra manera que no le han hablado. Entonces es verdad que Silvia, pues ese caso un poco más explicativo, pero en la clínica lacaniana, como diríamos lacaniana, ni siquiera vamos a dar un contenido. Es decir, no vamos a buscar, sería romper el discurso. Por ejemplo, vamos a suponer que ese niño, esa niña que siente, cuando ya está un poco más avanzado en su análisis de que efectivamente los padres han estado presentes, pero siempre a nivel material, es un poco discursos clásicos, siempre a nivel material, no les ha faltado nada, pero quizás sí afecto, ¿no? Con lo bueno que era él, con lo bueno. Entonces digo, si de alguna manera, ¿cómo hilvanar de que, bueno, más allá de cómo fueran o no fueran los padres, que es que tampoco era ese niño o esa niña tan bueno y tan buena? Entonces, en el momento en el que te está hablando de una manera, por decirlo así coloquialmente, gruesa, a lo mejor en su manera de ser no utiliza tacos, ¿no? Por ejemplo, digo, en la clínica la lacaniana, dura, la esa, que no vamos buscando significado ni significante, porque eso que ha planteado Silvia es así, pero eso es demasiado psicodinámico, no es lacaniano en el sentido que estamos planteando. Entonces, un psicoanalista lacaniano, imaginaos que está siendo desagradable. Un chico, una chica, un hombre, una mujer, que no dice, como se dice, una palabra más alta que otra, ¿no? Y a lo mejor está, no, pues vaya mierda de mi jefe y tal. Imagínate, un analista lacaniano a lo mejor dice, pues me cago en la leche, vaya como... Es decir, ¿por qué? Porque los padres no le hablaban así. Seguramente los padres le corregirían, ¿qué palabra has dicho? Fíjate. Eso sería un asunto muy sencilla. Interpretar la intransferencia. ¿Qué sería interpretar la transferencia? Juanito, Luisa, mira cómo está hablando. No se entiende. Claro, se va a decir de mil maneras. A lo mejor, no. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo, en ese sentido, un vaciado. ¿A dónde no ven? No tenemos ni idea. Los analistas no somos moralistas. Entonces, ese vaciado, ese atravesamiento de la angustia, le va a romper esa especie de procesos identificatorios con los que hay una falsa identidad, un falso ser. ¿Por qué? Porque no es que sea de la otra manera. Ahí se produce algo que no se espera. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sabe. El analista es el primero, bueno, el primero es una manera de explicarla, hacerla más gráfica. El analista es el primero que en la interpretación se tiene que sorprender. Por eso toda la psicologización, que es muy bonita, muy de películas, ¿no? Muy psicodinámico, muy de la API, que hacen los psicoanalistas, ya que estamos viendo a Lacan, luego lo escogéis o no lo escogéis, pero no va, por ejemplo, lo que ha planteado Silvia. Y esto quiero que quede claro, los psicoanalistas no actuamos según esos convencionalismos. Dicho lo cual, habría que ver si uno quiere todo el rato un psicoanalista de orientación lacaniana. Esto sería otro capítulo que tendría que ver con la ética y con la práctica. Sí. Y otro nivel más que es digamos, que apunta a la letra, ¿vale? Que creo que es lo que estás jugando ahora. Pero una de las intervenciones que yo he visto, y son lacanianas, esto es lo que estoy leyendo es de una analista lacaniana. Sí, pero no puede decir que... No, pero yo lo que quiero, sí, pero yo quiero dejarte esto para que lo reposéis. Si un analista lacaniano, cada uno se puede declarar hijo de
el rey Luis XIV. Es decir, a mí eso me digo, yo lo que quiero que veáis es lo que me estáis pidiendo. Un ejemplo, que eso es muy difícil entenderlo hasta que uno esté en la clínica, de lo que es interpretar en transferencia. No tiene nada que ver con algo previsible que nos va a llevar a ningún lugar. Es romper eso. ¿Cómo? Ahí está la habilidad del analista. Pero para eso tiene que haber sabido previamente cómo en el discurso del analizante le respondía el padre, la madre, cómo los ha descrito. No sé si me entendéis. ¿Por qué? Porque cuando ahí se la juega el analista, Lacan dirá casi que el analista en una interpretación apuesta su vida. Cuando se la juega ahí, sabe que va a haber una interrupción. No sabe a dónde nos va a llevar. Esa interrupción, ahí podemos poner palabras, producir un vacío, va a hacer un vaciamiento o no en el paciente. O el paciente esa interpretación no le toca demasiado. Si es una interpretación, algo le va a tocar, aunque sea más adelante. Pero lo que me vengo a referir es que ahí va a ser una especie de como, imaginaos, evidentemente eso a un neurótico obsesivo de libro y tal no se le puede hacer. Por eso que dejaos también muchas cosas de lo que escucháis y de lo que leéis, porque muchos de los que hablan no tienen buena clínica, o no tienen clínica cada día y están tocando a los pacientes bien. Eso lo haces eso sería casi en una supervisión para amonestar al analista. ¿Por qué? Porque a un neurótico obsesivo no le puedes hacer esto. ¿Cómo le vas a hacer eso? Si está agarrado a algo. Claro, aparte tiene el super yo. O sea, no le puedes quitar esos aderezos con lo que se identifica con un falso ser. No, Pero de esta análisis sí que he leído justamente eso. sí, Y al neurótico obsesivo no se le puede hacer estos cortes, o sea, no esos, claro, hay que hacerle. A ver, no es que no se les pueda hacer, y en todo caso, si se los hiciéramos, no sé, pues se queda un poco ahí, ¿no? Contemplativo y, vale, como te decía, o sea, no te lo va a registrar. O sea, entonces tampoco podemos utilizar al cenar sofisticado para que no sirva para nada. Pero eso lo iréis viendo. Pero digo que son momentos de corte. Entonces, esto en todo el campo psicoanalítico me parece que es una vez más uno de los méritos que tiene Lacan en ese vanguardismo, en ese retirarse de lo que hasta entonces era lo más convencional del campo psicoanalítico, y esto no existe, es interpretar, esto lo vais a ver, interpretar en transferencia. Lo otro, claro que produce efecto, pero produce efectos todo. Bien. Ese comportamiento reiterado de repetición, que sabéis que incluso ya Freud lo va a llamar compulsión a la repetición, lo importante es, bueno, esto nos llevaría un poco, claro, cómo prevenir o cómo evitar ese fracaso de la compulsión a la repetición. Porque los mismos mecanismos transferenciales se van a repetir los mismos patrones. Es decir, si queréis, inconscientemente va a aportarse de tal manera con la figura del analista para que la figura del analista le dé un cachetazo como le dio el padre o un desaire como siente que le dio la madre. Lo que digo es que en esa interpretación en transferencia, que habitualmente tiene que ver porque es una interpretación con palabra, a veces con ademanes, pero siempre se va a responder de otra manera. Eso va a sacar absolutamente de cualquier fijeza con algo parecido a una identidad. Lo que decíamos de un obsesivo, bueno, en general neurótico, para que no vamos a engañar. Y tampoco hay obsesivos en estados puros, quiero decir, también son parte, como sabéis, histéricos, a veces fóbicos, está todo un poco mezclado. O sea, a veces es más descriptivo. Yo digo que al final la clínica, ¿no? A nivel de específico, pero lo que me voy a referir es que no se puede dejar, no te va a dejar el paciente que haya un vaciamiento de lo que sería el falso ser. No te va a dejar, lo que lo tenemos que intentar todo el rato. ¿Por qué? Porque en ese vaciamiento de ese falso ser, en esa desinvestidura de los procesos identificatorios, se va a emerger algo que no sabemos y que tendría que ver, por así decirlo, con la esencia, vamos a lo freudiano, latente en ese individuo. En su falta de ser, pero ya no, por ponernos estupendo, no en el sentido heideggeriano, sino en esa falta de ser con esos procesos identificatorios que de ninguna manera sería. Será un candidato sujeto del deseo o a su subjetividad una vez que deje los procesos identificatorios. No te lo va a permitir el neurótico todo el rato, no hace falta que sea obsesivo. Estas intervenciones producen ahí una especie de ansia en la que veremos qué ocurre. Porque no hay ni siquiera inconscientemente, que es lo que estoy subrayando, no conscientemente, acción y reacción.
Y en la acción y reacción, en la cachetada, estaría en términos psicoanalíticos el goce. Entonces, una mala praxis por parte del analista sería, o desde el buenismo, o desde la sanción, responderle como le han respondido. ¿Pero por qué? Porque el sujeto está gozando, ¿no? No porque sea malo o bueno. Entonces, sacarlo de ese goce también es ponerlo, si queréis, en la antesala de la angustia. Pero ahí es donde se va a producir la transformación. Lo que pasa es que estoy hablando ahora en términos, si queréis, conceptuales y teóricos de lo que es la transferencia. Luego es caso a caso, persona a persona, momento a momento, y veréis que la cosa no es tan sencilla. Sobre todo si es un neurótico, así muy de libro. Pero insisto, porque a veces hablamos mucho de el obsesivo. Y tampoco quiero que cualquier histérico, cualquier histérica lo va a poner muy difícil. Durante años. Para llegar a ese advenimiento de la subjetividad, si es que llega. Pero también es verdad que igual quiere otra cosa. Cierta ausencia de los síntomas de que quiere algo fenomenológico, ¿no? El paciente siempre tiene razón, ¿no? El cliente siempre tiene razón. Quiero decir, pero lo que hablamos de esa subjetividad, que el sujeto en realidad aparezca como algo que desconoce y ahí, por así decirlo, entre comillas, está su verdadera esencia de ser, tiene que advenir en algo que desconoce. Entonces, todo lo que sea hinchar de alguna manera de significados, de significaciones, de... Si alguna vez tenéis la experiencia, por lo que está planteando Silvia, más allá que sí que seguir los YouTube y tal, de ir, ya no digo con Lacan, que no, con Miller o alguno de ellos, yo no he tenido el gusto, pero sí he tenido el gusto de estar con colegas o algunos amigos de colegas que han estado allí. Lo digo para que veáis todo lo que está planteando yo, lo que plantea mucho YouTube. Lo que veis que es del representante máximo del lacanismo, que es Jacques Miller, lo que son sesiones de psicoanálisis. Veréis, incluso en los actos. Palabras prácticamente ninguna, y hay muchas. Entonces, claro, ¿de qué se trata? También es verdad que no cualquiera va allí. Aparte que debe tener este psicoanalista la agenda. Y aparte que uno debe tener el bolsillo predispuesto a pagar unos servicios que es cualquier cosa menos asequibles. Ya solo eso debe tener efecto. Es que eso tiene efectos. Es que eso tiene efectos. Ahí imagínate que uno va a psicoanalizarse con Lacan. Ya solo con verle a qué... Eso produce efectos. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde te van a venir. Entonces digo, hay todo lo que plantea de que esto no... Es otra cosa, ese psicoanálisis lacaniano del que Lacan quería transmitirnos. Ahora, me preguntáis, como digo, ¿lo otro sirve? Si todo sirve y todo tiene una explicación. Pero en estas cosas que está planteando Lacan es dejar, es un poco, no sé si en cierta vulgaridad, pero dejar al paciente como pollo sin cabeza, ¿no? Tiene que ir dando bandazos pero, a ver, pero igual el analizante, pero escuchar, igual el analizante, no estamos en París, no estamos eso, igual el analizante no quiere eso. Entonces volvemos a lo que es la ética del psicoanálisis. ¿Cómo? Aparte que un sujeto así no te aguanta 4 sesiones. Claro, Estoy perdiendo el tiempo. Me voy a que me ha dicho mi amiga, que además me da flores de Bach y huelen bien. O sea, es decir, eso no te lo aguanta ni Dios. Tiene que ser una persona... Y a mí Mira, me iba a pasa, decir, me tiran palo, me diga, claro, pero me río de repente. claro. Pero digo, como estamos Pero ahí, no. tratando de ver lo que transmitía Lacan, bueno, no me voy a enredar mucho para dejarle... ¿Qué os parece si me paro? Ahora venía lo bueno. Ahora venía, ya, pero tenemos también lo del amor o transferencia. O lo haces como hizo Marta, el ratito que te quede, continúa en la clase que viene. Sí, no, tú haz la exposición. No. Tú haz la exposición como lo tenía pensado ella, tal cual. Lo que pasa es que la podemos hacer en 2 partes. Y si no, me paro. Pero me paro en el futuro anterior. No, diciendo eso. Bueno, vale. Entonces, para entrar ahí directamente, bueno, respecto a la contratransferencia, que es una de las lecciones que tenemos, de crítica a la contratransferencia de Lacan, no hay que ser ingeniero de informática para ver que Lacan no estaba de acuerdo con el tema de la contratransferencia, que sabéis que es otro clásico, ¿no? En el psicoanálisis de transferencia positiva, transferencia negativa, y por parte del analista, algo inadecuado que es contratransferir. Lacan no cree en eso, ¿no? Que sea adecuado y inadecuado. Entonces, él va a hacer una crítica a la contratransferencia. Entonces, dentro de respecto a la crítica que hace a la contratransferencia, porque no lo plantea como tal, viene a ilustrarlo como que no existe una equiparación, como hemos visto, por hacerlo también sencillo, entre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, no existe lo contrario
de la transferencia en la contratransferencia por parte de la figura del analista. Esto lo vais a ver o lo vamos a trabajar en la lección esa que he dado. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas novedoras, rompedoras, si queréis a nivel epistemológico, para ponernos así un poco de gala, que plantea Lacan, es que la transferencia, no me digáis que esto no es vanguardista a tope, se juega desde el futuro. Mantener este discurso, tal vez para todos ustedes que sois personas cultas, ya es relativamente fácil. Pero la aplicabilidad de esto en la clínica y en la vida, es una opinión personal, yo ya no la veo tan fácil. Es decir, ¿qué hacemos con eso? De que estamos en un universo de posibilidades, donde, según cómo, en función, por hacerlo, no sencillo, por simplificarlo, pero no porque no, si queréis la parte, y esto no es despectivo, más filosófica de la teoría cuántica, ¿no? Es decir, para que algo se colapse, tiene que haber ahí unos ojos que lo miran. Entonces no es muy sencillo. Entonces digo, aquí la cuestión sería, si esa transferencia te viene del futuro, todo lo que hemos estado viendo, del cariño que no me dio la madre, de las miradas que no me hizo el padre, de que mi padre parece que era muy machista porque teniendo un único varón le hacía más caso a mi hermano, todo ese bla, 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 bla que tendríamos en lo fenomenónico de la teoría del inconsciente, digo, ya no es que no fuera relevante, no era etiopatogénico como vimos con Freud, cuando Freud pasa de la teoría del trauma a la teoría del inconsciente, no era etiopatogénico, no producía la histeria, los fenómenos traumáticos en sí. Todo esto de la precúbita. Pero lo que estoy diciendo ahora, planteando a Lacan, con todo este abanico que nos deja, es que ¿dónde está el pasado? No es qué hago con lo que viví en el pasado. Si estamos diciendo que los hechos son según interpretados y que esta interpretación, en la puesta en acto del inconsciente, en lo transferencial, es algo que viene del futuro, no del pasado, ¿qué hago con el pasado? ¿Dónde está el pasado? Digo como reflexión teórica, no digo que me respondáis, pero ya que queréis esa cosa del futuro. Entonces, va a decir Lacan que la transferencia, ya lo estamos viendo, no es la repetición vana. Bueno, cuando digo vana no es en un sentido peyorativo, no es tal cual la transferencia, no es esa repetición, no es la transferencia vana de la infancia del sujeto, sino que es la repetición, atención, del final del tratamiento. No me digáis que no es original Lacan. Es decir, es según cómo vamos a terminar nuestro análisis, en el sentido de un final de análisis o una interrupción del análisis, que va a dar cuenta de todo lo que está pasando. ¿Dónde dejamos al primer Freud? ¿Dónde dejamos a toda la psicologización actual desastrosa, porque no tiene fundamento teórico de lo que se pierde? ¿Dónde dejamos esto? Te digo, nos tenemos que ir a otros paradigmas que afortunadamente ya lo están, que plantean las cosas de otra manera. O sea, Pero de una manera lo que está introduciendo es que si se puede sacar una conclusión sobre el proceso del análisis, sí, al final. claro. Si lo hay. Es decir, entonces que manda que sea en una posición histérica, obsesivo o demás. Lo que está en juego es movilizar continuamente, ¿no? Para separarse del padre, él o ella tuvo que darle, en su percepción subjetiva, un plantón al padre o la madre en la figura del analista. Entonces, interrumpe su análisis para no cambiar. Vale, desde ahí, en una supervisión, que igual es la última, vamos a leer en qué ha consistido toda la historia de deseos de ese sujeto, que igual no se va a enterar ya ni el sujeto, sino es un final de análisis propiamente dicho. Claro, ¿por qué? Porque separarse, ya lo hemos dicho a veces por jugador, separarse no es romper. La disciplina no es el rigor, la separación no es la ruptura. Al menos eso lo dice, como la teoría del conocimiento, la ruptura epistemológica. Es decir, si rompo, no me separo. A lo mejor tendríamos que ir a la teoría de la agresividad de Lacan. La tensión agresiva no es agresión, pero puede devenir, lo veremos. La agresividad no es la agresión, la agresividad no es la violencia. Te digo, sí, a veces uno rompe pensando que se ha separado. Ya estoy bien, ya lo sé. Te digo, si no hay, entonces digo, vamos a leer desde después ya me en el futuro, en qué ha consistido esa andadura. Pero esa andadura no tiene que ver con lo que le hizo o no le hizo el papá o la mamá.
o el primer novio, o la primera novia. Claro. Pero esa verdad no será una verdad de él, porque no es una verdad subjetiva, es una verdad de los otros. Claro, claro, eso sí. Lo importante sería ver cuál es la verdad que nos mueve. Es decir, en qué historias de otros estamos atrapados. Entonces digo que Lacan lo va a llevar todo esto a cómo eso se va a resolver en esta cuestión que estamos viendo, que es el tema de la transferencia. Y para dejar que al menos Silvia nos comente algo de eso, podríamos decir que la transferencia vendría a ser aquello que saca a la luz no lo que el psicoanálisis puede hacer con el sujeto en análisis, sino lo que el sujeto en análisis y a través del análisis puede hacer con ese psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es una cosa de su psicoanalista, es un significante. Entonces, si queréis, me viene ¿cómo era el George Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano, con ese final trágico, porque sabéis que esto lo conocéis, su discurso de investidura, digo por hacer párrafo, se me ha ocurrido ahora, aquello de que no es lo que tu país puede hacer por ti, hablando de Norteamérica, sino lo que tú puedes. Vale, esto sería lo mismo. Es lo mismo. No, estoy forzando la cosa. Quiero decir, una vez que he pasado por esta maquinaria en la que puedo advenir como sujeto, ¿qué es lo que puedo hacer por mí y por mi sociedad a través del significante psicoanálisis? No sé si el psicoanálisis me ha servido o no, no sé si se entiende. Es lo que yo puedo hacer por el psicoanálisis, una vez que el psicoanálisis ha hecho algo por mí, porque si es qué es lo que tú puedes hacer por tu país, vamos a plantear en estos términos, si queréis, un poco más nacionalistas o patrióticos, es porque uno siente algo de patriotismo. Si no, ¿cómo le vas a decir, no es lo que tu país te da, sino lo que tú le das al país? Si no hay patriotismo, te digo, si has pasado por ese proceso, ¿qué vida voy a vivir una vez que soy atravesado por el psicoanálisis? No es, bueno, ¿y qué me da el psicoanálisis? ¿En qué me va a cambiar? Pero sí se entiende esto. Eso tiene que ver con otra manera de plantearlo, a mí me gusta ponerlo así, con esa cuestión de la transferencia. Cuando la transferencia viene del futuro, digamos que no es fácil curar, en el sentido más médico del término, porque además, ¿curar de qué? ¿De qué vamos a curar? ¿De qué males vamos a curar? Otra vez nos pondríamos como un ideal de no sé qué. Ser buenas personas, ser muy cultos, leer mucho, a Lacan, a Freud, física cuántica, o sea, volvemos a ponernos. Entonces, ¿de qué curamos al sujeto? Es una pregunta para que lo pensemos. ¿De qué curamos al sujeto cuando en el sujeto ha advenido su subjetividad? Su verdad, como decir, su verdad de él. No la verdad de la mentira, de me voy porque decir su verdad. O sea, caer en ese reposo de reflexión vacío, angustia, y plantearse las cosas y su vida, porque no está su vida y el mundo, como os habéis separado. Esto, la física cuántica ya, o sea, digamos, no está la realidad en nuestra realidad. Que ahí, por ejemplo, en este sentido, Freud no lo veía así, ya lo he dicho. Freud pensaba en dos realidades, acordaros. La realidad de fuera y la realidad psíquica. Lacan piensa como piensa la física cuántica. Y no todo el mundo, aunque diga física cuántica, piensa como la física cuántica, porque hay que estar muy en ese momento. Es decir, no está la realidad, no está el mundo, no está el cosmos, si estamos nosotros. Y si no leer cada vez más científico. Es decir, hay una interacción. De hecho, en esa interacción aparece, no sé, el colapso como partícula, como onda, lo que queráis. Entonces, es decir, en esto sí tenemos que modernizar mucho la mente. Entonces, Lacan lo que va a hablar es de realidad y de real, no de dos realidades. Ahí se aparta completamente de Freud. Entonces, lo que digo es que en esa interacción, en esa, si queréis, banda de Moebius, en esa extimidad, ¿de qué se trata la cura? ¿De qué se trata un final de análisis? Digo, son preguntas que dejo para que luego lo hablemos más adelante. Bueno, ya termino para decir. Tenía una cosa aquí que, tanto hablar de repetir y reprimir, lo último que había escrito leyendo decía, ahora no sé ni por qué lo he puesto, pero lo voy a leer. La genitalidad no se puede reprimir,
aquí conectado con algo de Freud seguro, han ocurrido para poder ser un ser humano, un hombre-mujer social, lo que hay que reprimir no es la sexualidad, sino el narcisismo. Lo que pasa es que eso nos llevaría por unos vericuetos de en qué consiste restarle espacios al goce y no sé qué, pero siempre es el narcisismo. Vaya a pensar uno lo que el otro entiende por narcisismo cuando uno no ha leído algunas cosas de Freud y algunas bastante de Lacan. Pero lo interesante como sujetos sociales no es si somos buenas personas, buenos chicos o buenas chicas. El sujeto social es alguien que ha trascendido el narcisismo. Si no, no es un sujeto social. No para las concepciones psicoanalíticas, es otra cosa. Entonces, no es según lo que hago que me va a ir pasando, volvemos a Aristóteles, volvemos a la linealidad temporal, sino es según, ya que queréis en esto que me habéis dicho de futuro, es según hay que soportar eso, lo que me va a pasar, es según cómo va a ser mi final de análisis o cómo va a suceder mi análisis, es según el final que me pasa lo que me pasa. Si entendemos eso, somos ya muy buenos, ahora que tanto gusta esto. Y de verdad lo digo, Lacan le mete mucha mano a la física teórica, a la física cuántica. En el sentido más, por así decirlo, trascendental o filosófico del término. Es según lo que me va a pasar, si no estamos ahí hablando del concepto de sobredeterminación de Freud, que venga Dios o quien corresponda y que nos dé un toque de atención, es según lo que me va a pasar, porque como en la carta robada, mi destino ya está jugado, mi destino ya está escrito, que voy a hacer lo que hago. No es según lo que hago. O, atención a los neuróticos que vais a tener, que van a ser todo, lo que me hace el otro, la otra, lo que me pasa. Esto es un desastre, esto es no entender a mi modo de ver, ni siquiera Jung, en las sombras que estamos reiterando. Por eso digo, tenemos que reivindicar la pureza de algunos términos psicoanalíticos, no lo que dice la psicología del psicoanálisis y no lo que dicen en la psicologización del psicoanálisis muchos psicoanalistas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. ¿Queremos ser cuánticos? ¿Queremos ser psicoanalíticos lacanianos? Es según lo que me va a pasar que actúo. No es según lo que hago y no es según lo que me hace. ¿Por qué? Porque todo viene del futuro. Futuro anterior, lo llama Lacan. Vamos a tocar un poco más tierra con ese texto hasta donde lleguemos. Queda casi media horita, sirve. Y luego